4 claves muy importantes que van a definir el futuro a mediano o largo plazo en los mercados financieros. Si quieres saber dónde enfocar tu atención en los próximos días o semanas, quédate a ver este video. Punto número 1. Inflación. Como todos ya sabemos, ahora más que nunca hay que dar un particular seguimiento a la inflación. Y esto lo vamos a hacer a través del índice del IPC, el índice de precios al consumidor, o CPI como se conoce en inglés. El último valor del mes de abril del índice de precios al consumidor arrojó un valor de 4.15%, 4.2%. Y como podemos ver aquí, estamos prácticamente a los niveles que teníamos por los años 2008-2009 cuando estaba la crisis financiera. Pero el gráfico más importante que tenemos que ver es esta de aquí. Aquí podemos ver claramente que quien se ha llevado toda la inflación ha sido el sector energía, ha sido la categoría de energía, con un 25.1%, que finalmente esto se termina promediando con los alimentos y con los ítems que no son ni alimentos ni tampoco energía. Esto finalmente nos da este promedio del 4.2%. Ahora, si entramos aquí, podemos ver el detalle. Y aquí en esta tabla detallada podemos ver que ha sido la gasolina en todos los tipos quien se ha llevado la mayor subida con un 49.6%. Luego le siguen los carros y camiones usados con un 21%, luego le siguen las tarifas de las aerolíneas con un 9.6% y luego finalmente los servicios de alimentos y snacks con un 6.2%. Todos y cada uno de estos tienen su explicación. Para el caso de la energía tenemos esta noticia. Las perspectivas del petróleo crudo se torna optimista ante la recuperación de la demanda. Los analistas esperan niveles más altos. La cantidad de plataformas que perforan petróleo en los Estados Unidos aumentó de 8 a 352 en la última semana que terminó el 14 de mayo. La OPEP se mantuvo fiel a su predicción de una fuerte recuperación de la demanda mundial del petróleo en el 2021, a medida que el crecimiento de China y Estados Unidos contrarrestan la crisis del virus en la India. La Agencia Internacional de Energía dijo que la demanda del petróleo ya está superando la oferta, ojo con esto, y se espera que el déficit aumente incluso si Irán impulsa las exportaciones, ya que las vacunas contra el virus refuerzan la economía mundial. Y la agencia dijo que la producción se quedó atrás de la demanda por alrededor de 150.000 barriles por día en el segundo trimestre. Y ojo, se espera que el déficit aumente a 2.5 millones de barriles por día a fin de año. La OPEP también dijo que se espera una recuperación económica y de la demanda del petróleo global más fuerte en la segunda mitad del año 2021, citando niveles sin precedentes de apoyo monetario y fiscal. Y la subida de autos y camiones usados también tiene una explicación. El mercado de autos usados eleva los precios a niveles extraños. Los viajeros aún desconfían del transporte público debido a los temores por el virus, y las personas que huyeron de las ciudades durante la pandemia ahora necesitan automóviles para moverse. Los múltiples pagos de estímulos del gobierno federal durante la crisis también han avivado la demanda de automóviles, poniendo el dinero en los bolsillos de los consumidores mientras las tasas de interés se mantienen cercanas a los mínimos históricos. De este punto vamos a hablar más adelante. El principal factor que ha hecho subir a los precios de los autos usados en las últimas semanas es la escasez. Menos ventas de automóviles nuevos en el último año pues significa menos intercambios, menos venta de carros usados. Y además todo esto de la escasez de microchips ha ralentizado la producción de automóviles nuevos, lo que ha enviado más compradores potenciales al mercado de los automóviles usados. He mencionado en diferentes videos anteriores, cuando hablo específicamente del tema de inflación, que cuando suba esta categoría de energía en el IPC, la historia de Wall Street iba a ser diferente. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Lo que va a suceder ahora es que esta categoría de la energía, que han subido sus precios un 25.1%, va a terminar fluyendo en las demás categorías, porque simplemente se requiere del combustible para todo, para transportar los alimentos, para algunas fábricas que también siguen usando combustibles, etc. Se necesita para todo, y poco a poco vamos a ver cómo esta subida de aquí va a terminar fluyendo en las demás categorías, y finalmente esta inflación va a terminar muy alta. Así es que ojito con este dato. Y ahora, si sube la inflación, la Fed, para poder controlarla, va a tener que subir los tipos de interés. Y si es que suben los tipos de interés, simplemente las bolsas se van a ver afectadas. Si quieres saber más sobre política monetaria y política fiscal, tengo todo un curso gratuito, muy rápido y sencillo que vas a poder ver aquí en este link que te voy a dejar aquí. Punto número 2. La subida de impuestos. Poder pagar la deuda federal que tienen los Estados Unidos también es muy importante. Y la única forma de lograr esto es subiendo los impuestos. Biden ha mencionado subir los impuestos a los más ricos y no afectar a la clase media, entre otras medidas, pero aquí vamos a hablar sobre impuestos que tengan que ver con compañías, con corporaciones.
Ya sabemos que parte del plan que tiene Joe Biden para poder financiar sus diferentes proyectos es a través de la subida de impuestos, y se espera que el impuesto a las sociedades suba del 21% al 28%. Pero lo que Joe Biden quiere hacer no solamente queda ahí. El plan fiscal de Joe Biden apunta a la renta extranjera de las compañías tecnológicas. La ley tributaria promulgada por Donald Trump en el año 2017 incluía un gravamen sobre los ingresos globales intangibles de baja tributación, o GILTI, que es como se les conoce, que grava las ganancias obtenidas en muchos países extranjeros generados a partir de activos intangibles como la propiedad intelectual y el código de software. Y Biden quiere aumentar la tasa impositiva GILTI al 21% desde el 10,5% aproximadamente que se encuentra hoy en día. The Tax Foundation, un grupo de expertos de inclinación hacia la derecha, estima que los cambios propuestos a GILTI podrían aumentar los pagos de impuestos corporativos en casi $300 mil millones durante una década, y gran parte de esta suma probablemente recaería en el sector tecnológico. Eliminación de deducciones. Biden también propone revocar los ingresos intangibles derivados en el extranjero, o FDII, lo que probablemente aumentaría los impuestos a las empresas tecnológicas. Y ahora, ojo con este dato, Amazon hizo deducciones de FDII de $500 millones entre los años 2018, 19 y 20 en total, según su último informe anual. Es posible que algunas compañías reconsideren la tenencia de propiedad intelectual en los Estados Unidos si esta exención de impuestos desaparece. Finalmente, hay una propuesta en el plan de Joe Biden para introducir un mínimo contable del 15% a las grandes corporaciones que reportan altas ganancias pero tienen pocos ingresos gravables. Y según una investigación del banco Goldman Sachs, estos serían los impactos, estos serían los efectos de subir los tipos de interés. Acá tenemos la barra de color azul que demuestra, digamos, el impuesto a las sociedades del 21 al 28% y el impuesto GILTI, ¿no? Que es la renta extranjera, del 11 al 21%. Esto afectaría en estos porcentajes, ojo, una reducción en el beneficio. El sector más afectado sería el de servicios de comunicación, con aproximadamente un 10%. Luego le seguiría el de tecnología con un 9%, salud y así sucesivamente. Pero todo este tema de impuestos no solamente queda aquí, sino que la secretaria del Tesoro Janet Yellen pide un impuesto mínimo de sociedades a escala global para todas las multinacionales. Y sobre este punto el FMI está de acuerdo. El FMI advierte una posible guerra comercial sin un acuerdo fiscal mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió este martes de una posible guerra comercial a nivel mundial si los países no llegan a acuerdos fiscales con reglas globales sobre los impuestos a las ganancias de las grandes empresas multinacionales. Somos particularmente optimistas para un acuerdo global sobre los impuestos sobre la renta de las empresas en el 2021, y se necesita con urgencia para evitar en el futuro el riesgo de caer en una espiral caótica de impuestos o guerra comercial donde todos van a perder. Y la OCDE también está de acuerdo. Un impuesto mínimo global cercano al 21% es factible, dice un funcionario de la OCDE. La propuesta de Joe Biden de establecer un impuesto corporativo mínimo global del 21% está ganando impulso, y el funcionario que dirige las conversaciones internacionales sobre el asunto dice que el acuerdo podría llegar a un acuerdo cercano a esa tasa. Antes de la propuesta de Joe Biden del 21%, la OCDE estima que una tasa mínima global podría aumentar la recaudación de impuestos globales en $100.000 millones. Esta cifra sería significativamente mayor si el plan estadounidense entra en vigor. Con respecto a un segundo pilar en las conversaciones, hacer que las multinacionales paguen más impuestos a los gobiernos de los países donde realmente operan, Saint Ems dijo que la propuesta de Estados Unidos de apuntar solamente a las 100 empresas globales más rentables es una enorme simplificación que podría ayudar a este acuerdo. Los gobiernos europeos han cogido con satisfacción esta propuesta, aunque todavía están trabajando en detalles técnicos para garantizar que las ganancias de los gigantes digitales como Amazon Inc. estén cubiertas. Y ojo con esto, hay una gran posibilidad de éxito. Hay muchos desafíos con 139 países involucrados, pero hay una verdadera voluntad de progresar. Existe la oportunidad de poner fin a estos curiosos años durante los cuales las empresas se beneficiaron de la globalización sin asumir ninguno de los costos. Punto número 3. El empleo ya no es un problema. Ahora parece que el problema está en las ayudas por desempleo. El gran plan de Joe Biden ha sido contraproducente. Ha hecho que las personas simplemente ya no quieran trabajar. Y ahora, esto de aquí realmente es un inconveniente, ya que está afectando a la productividad de los Estados Unidos. Durante las últimas semanas han salido noticias tan curiosas como esta. Un McDonald's de Florida ofrece $50 por asistir a una entrevista de trabajo ante la falta de postulantes. O la empresa Delta Airlines cancela 100 vuelos por falta de personal.
Estados Unidos no encuentra suficientes trabajadores. Restaurantes buscando empleados desesperadamente en plena recuperación. Largas esperas por falta de conductores en empresas como Uber o Lyft. La economía estadounidense está mostrando un fenómeno insólito tras la crisis provocada por la pandemia. Más puestos de trabajo que demandantes de empleo. Una situación que los más críticos achacan el esfuerzo a los subsidios por parte del gobierno de Joe Biden y algunos economistas interpretan como un simple reajuste de mercado laboral. Estados Unidos sale a búsqueda de trabajadores. Las empresas de transporte privado con conductor son un ejemplo de lo que está pasando. Una de las conductoras que hace meses que no se pone al volante de su vehículo en Los Ángeles es la actriz Frida Kinney, nombre ficticio por la petición de la entrevista, que decidió dejar de trabajar en diferentes lugares gracias a las ayudas del gobierno. Un día paré de conducir, de ser camarera y dar masajes, porque una amiga me dijo que cobraría más con los subsidios de desempleo, las ayudas del Congreso y las de California. Y así sigo, mientras continúo formándome como actriz. Para el economista Rafael Marrero, director de una consultoría en Miami que se dedica a la contratación federal, las ayudas públicas durante la pandemia han fomentado la baja productividad del país, una situación que calificó de lamentable. Lejos de convertirse en un aliado de las pequeñas y medianas empresas, el gobierno está fomentando la improductividad laboral a través de incentivos como el subsidio por desempleo. Y aquí algunos indicadores de desempleo. El índice de desempleo, el ratio de desempleo, ha subido del 6% al 6.1% en el último dato del mes de abril. El último dato del mes de abril de los empleos creados no agrícolas ha llegado a los 266.000, muy por debajo de lo que se tuvo el mes anterior, el mes de marzo, que llegó a los 770.000. Y aquí vemos que las peticiones de subsidios por desempleo están bajando. El último dato ha sido de 473.000. Este punto insólito al que ha llegado los Estados Unidos tiene que ser medido muy bien, ya que si es que se quitan los subsidios por desempleo podría afectar realmente a las personas que lo necesitan, pero si es que lo dejan podría crear una población que no ayuda a la comunidad, que finalmente se reflejaría en una baja productividad por parte de los Estados Unidos. Punto número 4. Conflictos sociales y bélicos. He querido agregar este último punto ya que últimamente estamos viendo en diferentes partes del mundo diferentes conflictos tanto sociales como políticos por diferentes razones. Y es muy importante darle seguimiento, ya que en la medida en que estos escalen y se vuelvan más tensos, puede repercutir en las diferentes economías. Vamos a ver rápidamente qué es lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Como todos ya sabemos, hace poco tuvimos el ataque a los oleoductos de la compañía Colonial. Biden ahora insta a Moscú a actuar contra el grupo responsable del ciberataque al oleoducto. También tenemos actualmente la tensión en la Unión Europea por el gasoducto de Nord Stream 2 de los Estados Unidos. Aquí tenemos diferentes partes involucradas. Vamos a ver primero a los opositores, que tenemos aquí a los países como Ucrania, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia y Estados Unidos. Los motivos que han dado para oponerse son variados. Estados Unidos dice que es un mal negocio para Europa, esto entre comillas, lógicamente. Los países del este de la Unión Europea han declarado que había que frenar la finalización del proyecto por el caso de envenenamiento de Alex Navalny y la oposición del gobierno de Angela Merkel argumentando que Nord Stream 2 conducirá a una fuerte dependencia de Europa con Rusia. Pero esta explicación de estos países opositores se puede encontrar en diversos gasoductos que atraviesan los países del este de Europa y que ingresan cantidades millonarias por el derecho del tránsito del gas ruso. Si nos fijamos de cerca el caso de Ucrania, estas cuantías se elevaron a $3.000 millones en el año 2019, siendo el 3% del PIB de dicho país. En caso de que se finalizara el Nord Stream 2, este hecho supondría pérdidas millonarias para el país, lo que desde luego configura una buena razón para oponerse al proyecto. Y parte de esto viene a la guerra de Putin en Ucrania. La Unión Europea advierte que Rusia está integrando de facto en este estado ocupado. La Unión Europea advirtió esta semana que Rusia busca integrar de facto las repúblicas separatistas del este de Ucrania controladas por el Kremlin. Y para agregar un poco más de tensión entre los Estados Unidos y Rusia, que hace poco hubo un tema con el Mar Negro porque Rusia había, cerrado algunos sectores importantes en el Mar Negro impidiendo el paso, algo que lógicamente a Estados Unidos no le gustó, le incomodó, ¿no? Sumado a esto tenemos que los ejercicios de la OTAN están recorriendo diferentes zonas de Europa y muchas de esas cercanas a este tema donde hay estos conflictos. Otro conflicto que tenemos es el de Palestina e Israel, algo que ya viene de hace muchos años. La ONU insta a Israel y Palestina un alto al fuego de inmediato para evitar un conflicto regional incontrolable. Y Estados Unidos, que hasta hace una semana se mantenía al margen, ha tenido que intervenir pero muy levemente. Biden al líder palestino.
Hamas debe dejar de disparar cohetes contra Israel. Estados Unidos exigió ante la ONU que Hamas detenga inmediatamente los ataques con cohetes y otras provocaciones contra Israel. Y otro conflicto que también tenemos es el de Francia. La tribuna firmada por 18 militares en activo y más de 1 millar de exmilitares decía que Francia está en peligro y al borde de la desintegración, y apunta contra las personas de religión musulmana y los activistas antirracistas. Y aquí Marine Le Pen les anima a unirse a su campaña para las elecciones del año 2022. El temor a un golpe de Estado en Francia es exagerado, pero una presidenta de extrema derecha es una posibilidad real. Y algo similar lo tuvimos en Estados Unidos. Más de 120 generales y almirantes retirados le escribieron a Biden pareciendo respaldar una conspiración electoral falsa y cuestionando su salud mental. No se puede ignorar la condición física mental del comandante en jefe. Debe poder tomar rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional que involucren la vida y las extremidades en cualquier lugar, de día o de noche, dice la carta. Y para terminar tenemos diferentes conflictos sociales en Latinoamérica como muchos ya sabemos. Colombia, ¿no?, que convoca una nueva gran movilización contra el presidente Iván Duque, la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el gran dilema que se le va a venir a toda Latinoamérica, subir impuestos o el abismo de la deuda. Recuerda, estas 4 claves muy importantes son las que tienes que dar seguimiento en los próximos días y semanas para saber por dónde van a ir, a dónde se van a mover los mercados bursátiles. Número 1, la inflación. Número 2, la subida de impuestos. Número 3, el problema de los subsidios por desempleo, porque sí, ahora son un problema. Número 4, y en menos medida, los diferentes conflictos tanto bélicos y sociales que tenemos en diferentes partes del mundo. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho. Un saludo y excelente inversión.